En contra de lo que creen algunos nostálgicos ingenuos que ven a los 80s y los 90s como los buenos viejos tiempos, Hollywood ha venido degradando la imagen masculina prácticamente desde sus orígenes. Podemos decir, sin exagerar demasiado, que Hollywood solo mostró verdaderos hombres en pantalla durante los 1930s. Errol Flynn y Robin Hood, Clark Gable y el oficial Fletcher del motín del Bounty, Gary Cooper, Beau-Geste, Buck Rogers, Flash. Modelos masculinos altamente idealizados, sin dudas, pero que cumplían bien ese rol, establecer un ideal masculino. Esas fueron las películas que creció viendo la generación que desembarcó en Normandía. A partir de los 1950 tenemos dos modelos masculinos. Por un lado, el sheriff primero y el capitán del espacio después. El sheriff, según escribió un antropólogo en 1955, es tonto y sádico, pero también decente y con un fuerte sentido del deber. El sheriff se basó de modo consciente en la teoría de Freud, para quien la figura paterna era la personificación de la ley punitiva, complemento necesario de la compasiva y tolerante figura materna, la cual de por sí no tendía a otra cosa que a mimar al niño. Y es interesante comparar estos héroes artificiales, creados en base a una teoría psicológica, con los productos de la imaginación libre de los guionistas de la década dorada de los 1930. Fletcher, Robin Hood, Michael Beau-Geste son hombres valientes y duros, con un fuerte sentido del honor y del deber. Sí, pero también son compasivos y no son autómatas que cumplen con la ley. Cuando los representantes de la ley se convierten en tiranos, se rebelan en contra de ellos. El sheriff, en cambio, nunca se cuestiona si la ley que está aplicando está bien o mal. La ley es la ley y punto, es su lema. Al mismo tiempo que el sheriff y el capitán del espacio, aparece algo mucho peor, el rebelde sin causa. James Dean, Marlon Brando. El rebelde sin causa tiene los atributos psicológicos del héroe de los 30, pero no tiene un propósito en la vida, un sentido de lo que está bien y de lo que está mal. El bandolero empieza gradualmente a reemplazar al sheriff. La leyenda del indomable, Butch Cassidy, Sundance Kid, Billy the Kid, toda la moda de las películas de piratas. Esos cambios marchan lento porque, habiendo todavía libertad de expresión, se filman también películas cuestionando esos modelos nefastos. Billy's not much without his gun, is he? Come back here! I mean it! Not much with it either. En los 1970s se hace explícito algo que en los 1950s estaba solamente implícito. El rebelde sin causa es un personaje psicológicamente anormal. Sin un propósito moral, los rasgos psicológicos propios de la masculinidad, la agresividad y el estoicismo, no se traducen en otra cosa que violencia irracional y aislamiento social. En los 80s tenemos dos personajes masculinos profundamente incomprendidos y erróneamente idealizados, el mujeriego y el macho. Cambiar de amante como de camiseta revela una incapacidad psicológica para establecer un verdadero vínculo emocional con una mujer. Freud decía de sus pacientes prostitutas que estaban estancadas perpetuamente en una edad emocional de 12 años. Bueno, podemos suponer que su equivalente masculino está en el mismo caso. El macho es una sobrecompensación, mediante una especie de hipermasculinidad de una profunda inseguridad interior. Ninguno de ellos es un modelo masculino normal ni saludables. Ambos parten del supuesto tácito de que hay algo intrínsecamente malo en la masculinidad. Ahora bien, aceptado que hay algo intrínsecamente malo en la masculinidad, nada impide jugar con ese arquetipo hipermasculino reducido a mera fantasía de poder. Es interesante ver que el cine producido por regímenes totalitarios, a diferencia de Hollywood, sí se ha propuesto establecer modelos masculinos positivos, pero invariablemente lo que crea son machos.
¿Por qué? Porque la verdadera virilidad es incompatible con el arrastrarse a lamer las botas de un tirano. Y lamer las botas de un tirano es la esencia de esos regímenes. En el blockbuster chino El Guerrero Lobo, por ejemplo, hay una secuencia donde el héroe es obligado a emborracharse por un oficial superior para interrogarlo. Ningún hombre libre con dignidad permitiría ser tratado de ese modo. Pero el Guerrero Lobo no es un lobo, es un perro de ataque. Es un esclavo adiestrado para pelear a las órdenes de sus amos. La propaganda de un régimen como el comunismo chino no puede producir otra clase de héroes, entre comillas, que esas caricaturas patéticas de la verdadera hombría, porque el producto auténtico les es completamente desconocido y extraño. A partir de 1990, el macho se recicla como personaje de comedia. Al mismo tiempo, todo personaje varón que tenga elementos realmente masculinos es invariablemente representado como tonto, intolerante y violento. Se elogia al freak y al nerd como lo opuesto a la masculinidad tóxica del hombre musculoso y deportista, invariablemente tonto y fóbico. No importa que Edward Scissorhands sea un asesino y Sheldon Cooper sea probablemente el peor ser humano que jamás haya aparecido en una pantalla de televisión. Esos son los hombres no tóxicos y sensibles que hay que elogiar. En el cine de Hollywood de hoy hay un único personaje masculino aprobado, el Dancing Bear o stripper masculino. Ryan Gosling, Ryan Reynolds, masculinos únicamente en su físico y en su apariencia, pero interpretando invariablemente personajes que no tienen ningún rasgo psicológico viril. La destrucción de los personajes femeninos siguió un camino independiente y un poco distinto. Hay acuerdo en que la ideología feminista penetró en Hollywood a partir de la serie de TV Los Ángeles de Charlie. Hollywood había sido siempre, y es, un lugar extraordinariamente misógino, pero esto era algo que las películas intentaban disimular. Ahora, en cambio, tenían una ideología que les permitía expresar públicamente su desprecio por las mujeres como algo bueno. La princesa Leia fue probablemente la última verdadera heroína femenina del cine americano. George Lucas escribió explícitamente en el guión de Star Wars que Leia nunca debía vestir pantalones, prenda que en cambio usan la mayoría de sus clones. Irónicamente, Lucas y compañía creían erróneamente que ese personaje era algo innovador, una pionera de personajes femeninos revolucionarios que iban a venir, cuando lo cierto es que fue la última de su clase. Ellen Ripley de Aliens y Sarah Connor de Terminator 2 fueron personajes intencionalmente masculinizados. Esos personajes todavía no son los cascarones huecos a través de los cuales habla la propaganda de una ideología, porque fueron escritos por verdaderos guionistas como verdaderos personajes de ficción. Pero en ambos casos se modificaron sus líneas y se cortaron escenas de la versión cinematográfica final de esos films para hacerlas parecer menos femeninas. El dogma feminista, femenino sinónimo de débil, ya había entrado definitivamente en Hollywood con esos dos personajes. Tomaría todavía un tiempo hacer la transición, pero al final lo único que iba a quedar en Hollywood eran personajes femeninos fuertes, donde fuerte significa masculinizados. En 2022, la princesa Leia solo puede ser la villana. A un Hollywood dedicado full time a lamer las botas de BlackRock y el Partido Comunista Chino, las mujeres que luchan contra malvados imperios galácticos por la libertad de su planeta han dejado de caerles simpáticas.